Saludos a todos. Vamos a realizar ahora en esta práctica nuestra tabla de cálculo para el diseño de agua fría. La tabla que nos va a servir para nosotros calcular los diámetros de la tubería, de la ruta crítica, así como también las velocidades, para luego poder definir los diámetros correspondientes. Entonces, el formato que va a tener la tabla será el siguiente. Antes de iniciar la realización de la tabla, ustedes necesitan colocar en una columna el diámetro de la tubería en pulgadas. También van a necesitar colocar los coeficientes de rigurosidad de Flama, Hazen Williams y Jesse Manning. Y también los métodos a utilizar, método de Flama, Hazen Williams y Jesse Manning. Entonces, el formato de la tabla va a tener lo siguiente. Ustedes van a llenar los datos, van a colocar ducha, lavamanos, inodoro con flusómetro, urinal de válvula, fregadero, etcétera. Le van a colocar lo que sería el consumo en litros por segundo, aquí como está, 0.20, 2.20, 1. Ese consumo ya sale de la tabla número 4 del R008, como lo ven aquí. Bañera 0.20, bebedero, fregadera de servicio, inodoro con flusómetro, etcétera. Entonces, el formato en sí yo se lo voy a pasar, porque ustedes lo van a tener que llenar. Tramo de tubería, desde, hasta, eso para indicar las tramos de la tubería. Entonces, aquí en esta parte, cantidad de aparatos sanitarios, tal cual. Aquí vamos a colocar uno, 2, 3, 4, 5 aparatos, dependiendo de la cantidad de aparatos que tengamos. Entonces, en esta columna donde se indica el número total de aparatos en el tramo, ustedes van a hacer la sumatoria de la cantidad de aparatos que tengan en la fila. Me explico. Cuando le doy aquí, ustedes se fijan, nada más tienen que darle sumar. Entonces, ¿qué hace la columna? Suma todos los aparatos que ustedes tienen en ese tramo. En este caso tenemos 5, 1, 1, 1, 8 en total. 8 aparatos. Entonces, a partir de ahí, vamos a calcular el caudal máximo instalado, que no es más que la multiplicación por la cantidad de aparatos que tengamos. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Ustedes se fijan la fórmula. La fila de arriba de los caudales instalados lo vamos a fijar con F4. El que no lo tenga y que no sepa cómo fijarlo, le dan F4. Si ustedes se fijan, se desfija y se fija de nuevo. Mira, ahí está desfijado, ahí está fijado. El símbolo del dinero con los dos rayitas. Entonces, esa será lo siguiente. Se va a multiplicar el caudal instalado del aparato por la cantidad de aparato, como está aquí. Ustedes se fijan, mírenlo ahí. F35, ¿ve cómo se mueve? Se multiplica por el caudal instalado. Y eso nos dará el total de caudal instalado. Por ejemplo, 0.45, si colocamos un aparato, un lavadero que es 0.50, eso nos dará 0.95. Mírenlo ahí. Si lo quitamos, nos volvemos los 0.45. O lo podemos quitar por completo. Entonces, luego pasaremos a la siguiente tabla, a la siguiente columna, que sería el coeficiente de simultaneidad. ¿Cuál es la fórmula de coeficiente de simultaneidad? Está aquí. Coeficiente de simultaneidad. KS es igual a 1 dividido entre n veces, que es la cantidad de aparatos que ustedes tengan, menos 1 elevado a la media. Ahora bien, la fórmula, yo tengo esta que es un poquito más compleja, pero realmente sencilla a la vez. Eso es sí error, porque me estaba saliendo un error. Ustedes la van a realizar como ustedes entiendan la fórmula. No tienen que ser necesariamente como yo lo estoy colocando aquí. Entonces, ustedes lo que van a calcular es KS. Ahora, tienen que darse cuenta que yo aquí lo que tengo es una condicionante, por ejemplo, que inicia aquí, no aquí. No es aquí que inicia realmente. Iniciaría aquí. En sí. La condicionante sí. Abro paréntesis. Si ese número, y como era como yo indico, P34, que sería este, P34, si ese número es igual a 1, miren cómo está la condicionante,
debe de colocar aquí el coeficiente de simultaneidad 1, pero si ese dato no es 1, entonces ¿qué hace? Toma la fórmula de coeficiente de simultaneidad, que sería 1 dividido entre el P34, que es la cantidad de aparatos que vamos a tener aquí. Por eso de nuevo es rojo, si ustedes se fijan. Ven aquí, por eso es rojo de nuevo. ¿Lo vieron? P34 menos 1 elevado a la media. Y cierro paréntesis. Aquí yo lo que hago después que le coloco un redondeo de 2 decimales. Pero no tienen que hacerlo así. La colocan como ustedes se la haga más fácil. Pero tienen que calcular el coeficiente de simultaneidad, que ya va a venir dependiendo de esto. Entonces, luego que terminen de calcular el coeficiente de simultaneidad, van a calcular el caudal de diseño, que no es más que la multiplicación del caudal máximo instalado por el coeficiente de simultaneidad, que ya ustedes calcularon. Entonces, aquí en los diámetros nominales de tubería en pulgadas, que ustedes van a elegir, se abre un pliego de condiciones. Ese pliego de condiciones ustedes no lo van a tener, ustedes van a tener que hacerlo. ¿Cómo ustedes lo hacen? Por ejemplo, van aquí, se ponen en la, vamos a aplicárselo más por abajo, se ponen aquí en cualquier casilla, van a la ficha datos aquí arriba, ustedes van hasta en inicio a lo mejor, van aquí ficha datos o en la pestaña datos, van a la ficha de herramientas de datos y validación de datos. Le dan a validación de datos, seleccionan lista, buscan la lista seleccionar. Entonces, ¿dónde está la lista? Sería esta. Le dan enter, le dan aceptar. Entonces ya tienen que tener la lista desplegable. Entonces, míralo aquí, seleccionan 3/4, seleccionan 1,5. Entonces, si le aparece así, que le va a aparecer en decimales, ustedes cambian el estilo, el formato. Le dan aquí, seleccionan la casilla y lo ponen en fracciones. Y ahí le va a salir de 1,5, de 2 pulgadas, de 1,25, de media, etcétera. Entonces, los diámetros, en la otra columna van a poner diámetro de tubería en metros. Ese diámetro se va a calcular solo, dependiendo de esto. Esto es fácil. Aquí lo que tiene otra condicionante, que si P34 este, número total, es igual a 0, entonces colocar 0. De lo contrario, si ustedes se fijan, de lo contrario, valor si es verdadero, si aquí hay un 1, entonces ¿qué va a hacer? Me va a calcular el diámetro en metros. Me explico. Si yo pongo esto en 0, miren cómo se va a poner en 0. Porque yo le coloco una condicionante. Si P igual a 34, igual a 0. Si no igual a 0, entonces realizar valor si es falso, hacerme la multiplicación. Entonces, velocidad de diseño de la tubería. Vamos a calcular. Déjame ver por qué. Ok, coeficiente de simultaneidad. Ok, por eso no me está dando 0 aquí, porque lo dejamos aquí, tiene que estar aquí. Pero recuerden que el coeficiente de simultaneidad ustedes lo van a calcular ustedes mismos. Van a crear la fórmula como ustedes entiendan. Porque aquí ya lo tengo más eficiente para fines de cálculo mucho más rápido. Me salió un error antes. Y yo lo corregí poniendo, después que yo hice todo mi cálculo, le puse sí error. Si me sale sí error, colocar 0. Entonces, la velocidad en el tramo es de 1,58. Si bajamos el diámetro, sube la velocidad, aumenta a 3,55 metros sobre segundo. Miren cómo yo tengo aquí, ustedes van a tener que colocar exactamente eso mismo, que la velocidad mínima es de 0,60 y máxima 2,5. Esa condicionante de que se ponga roja, esa sí yo quiero que ustedes lo coloquen. ¿Y cómo ustedes van a colocar la condicionante? Van a venir aquí, formato condicional,
Nueva regla. Van a colocar, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan los valores. Entonces ustedes van a poner valores de celda que contienen eh, valores entre 0.60, ajá, lo van a colocar así, 0.60, bueno, déjame explicárselo aquí, que ya está condicionada. Administración de reglas, por ejemplo. Si ustedes fijan, valores de la celda que contengan 0.60, menores de 0.60 y mayores de 0.60. Por ejemplo, aplicar formato de celda únicamente a las celdas que contengan, van a venir valor de la celda menor que, y le van a poner igual a 0.60. Le cambian el formato, el color y solamente eso, para que cambie de color cuando aumente o suba la velocidad. ¿Entendieron? Si ustedes lo fueran a hacer, vienen aquí, nueva regla, aplicar formato únicamente, valores de la celda, en específico, no, valor de la celda menores. Y ahí le va a salir un solo valor. Colocan el valor, que es el 0.60, y ya y le dan el formato a relleno. Colocan el color y así sucesivamente. No lo voy a hacer para que no me dañe la casilla. Entonces, luego van a calcular la constante. Esta fórmula es larga, muy larga. Si después la quieren realizar, eh, ustedes me dejan saber si la quieren tener así. De lo contrario, ustedes la pueden seleccionar como ustedes quieran. La pueden hacer como ustedes quieran, porque yo aquí la que lo tengo es condicionado con varias condicionantes para que me calcule dependiendo si voy a utilizar Flama o si voy a utilizar la Hansen Williams. Usted me calcula el coeficiente de pérdida con el que voy a calcular la longitud de tramo. ¿Lo vieron? Entonces, recuerden que para tubería de menos de 2 pulgadas, calculenla con Flama. Si van a ser de 2 pulgadas en adelante, calcularla con Hansen Williams. Por eso yo lo tengo así para que se me haga mucho más fácil. Entonces, vamos a aumentar aquí para que se quite la condicionante de rojo, porque la velocidad es muy alta, vamos a poner 3 cuartos y baja a 1.58 y por eso la condicionante se quita. Entonces, entrando a esto aquí, ¿qué es lo que hace esta fórmula? Si ustedes quieren aplicar esa misma fórmula a su casilla, ustedes lo que van a colocar, no comiencen con sí error, sino con sí conjunto. Sí, fórmula sí conjunto. Entonces, ustedes primero en una casilla aparte calculan la fórmula de Flamma. Mírenla aquí. Si ustedes se fijan, esta es la formulita de Flamma. Ya antes sale esa formulita de Flamma, si ustedes se fijan, 6.10, míralo ahí. Si ustedes se fijan, me parece que le di algo, no creo que se me dañe. Aquí la pérdida. Ustedes se fijan, miren esa formulita de Flamma y cómo calcular la pérdida. Para calcular el K de la pérdida. Si ustedes se fijan, la misma fórmula, 6.10 por el coeficiente por el caudal elevado a la 1.75. Mírenlo aquí. El caudal, como está en litros sobre segundo, para llevarlo a metro cúbico, lo dividen entre 1000. Mírenlo ahí, a 1.75. Y todo eso dividido por el diámetro, elevado a la 4.75. Entonces, ustedes tendrían que hacer esa fórmula aparte, en un lado, para luego copiarla en esta común, en la casilla general. Miren, ¿dónde está? Ok, entonces, ¿qué es lo que hace la formulita aquí? Yo le pongo una fórmula de sí conjunto, abro paréntesis y coloco, miren como prueba lógica. Si ese valor, lo que me dice aquí, miren, si ustedes fijan, si ese valor, mirenlo ahí cómo cambia. Ustedes ven, AB35. Si ese valor es igual, y abro entre dos comillas, escribo el nombre de Flama, tal cual como lo escribí en mayúscula. Cierro y indico, si ese valor es igual a Flama, entonces tú vas a utilizar la ecuación, mira, valor si es verdadero, utilizar la ecuación de 6.10 y ya esto con los valores. W26, ustedes fijan, W26 viene siendo W26 esto. Porque acuérdense que la formulita indica que tenemos que calcularlo
con el coeficiente de rigurosidad. ¿Dónde está? Ok, con el coeficiente de rigurosidad. Los 6.10 que es constante por los 6.10 por los 6 por el coeficiente de rigurosidad que sería de PVC en este caso de 0.001 con el método de Flama. Si yo utilizo el método de Hazen-Williams, él lo que me haría es, calculándome ese K, va a utilizar este. Él va a venir, si conjunto plasma, no es plasma, la va a volar y va a ver que es Hazen-Williams. Miren cómo está aquí Hazen-Williams. Y va a utilizar entonces la ecuación de Hazen-Williams, 10.6884 por el caudal en litro, en metro cúbico por segundo. Miren el caudal CS34, mírenlo aquí donde sale. El caudal de diseño, no el caudal instalado, sino el caudal de diseño. Si ustedes se fijan. El caudal de diseño dividido entre 1000 para llevarlo a metros cúbicos sobre segundo, elevado a 1,85. Esa fórmula, ¿dónde sale? De aquí, de la ecuación de Hazen-Williams, mírenlo aquí. 10.67 por la longitud, por el dividido entre el coeficiente, por el diámetro cuadrado. ¿Lo están viendo? Pero, si no se quieren complicar la vida, no lo hagan así y háganlo solamente con flama. Por ejemplo, calculen las pérdidas con flama. No la tengan que calcular con Hazen-Williams. Hasta que los diámetros sean menor de 2 pulgadas. Si ya el diámetro a ustedes le dio más de 2 pulgadas, entonces tienen que calculármela con Hazen-Williams para que los datos o los cálculos de la pérdida sean lo más exacto posible. Entonces, luego tenemos la columna de longitud de tramo. Aquí lo único que vamos a calcular es la longitud del tramo sobre la pérdida. Eh, Miren aquí, esta longitud. Por ejemplo, si es de 4 a 5 que va, ustedes se recuerdan, de la ruta crítica, claro está. Ponen la longitud. En este caso no va a ser esa, pero para que tengan la idea. Entonces, ahí lo que va es la longitud del tramo que ustedes estén calculando. Tramo de 2 a columna 3 que vaya bajando o que vaya a llegar a la columna 3, ponen la cantidad de aparatos que entra en ese tramo. En este cálculo me dio 5, 1, 1, 1, me dio 8 aparatos. Eso me da un caudal instalado, luego se calcula un coeficiente K de simultaneidad, eso me da un caudal de diseño, que no es más que la multiplicación del caudal instalado por el KS, y luego le coloco la longitud y eso me da las pérdidas totales en ese tramo, que no es más que la multiplicación del coeficiente por el cual se haya calculado, si por Flamo o por Hasse-Williams, en este caso dio 0.2390 y eso hay que multiplicarlo por la longitud del tramo, 2.10, y eso lo multiplicamos por 1.20. ¿Por qué por 1.20? Porque primero calculamos las pérdidas longitudinales más el 20% de la pérdida por accesorio, que se la vamos a sacar a la pérdida longitudinales. En este caso, la pérdida longitudinal son 2.17. Control Z, pero al multiplicarlo por 1.20 aumenta la pérdida a 2.61. Entonces, estas dos columnas, a lo mejor ustedes no me explicaron, pero estas dos columnas yo las coloco para saber las presiones que me están llegando en los aparatos. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, esta columna te lo van a poner presiones de circulación en cada tramo, en metro columna de agua. Esto es lo mismo, lo único que está en PCI, en otras unidades. Entonces, aquí yo indico la presión final en el aparato más desfavorable. Esta es la presión final que me está llegando al aparato más desfavorable. ¿De dónde sale ese número? De aquí. Cálculo de altura dinámica total o TDH. Ustedes saben que el TDH es la altura de succión hasta la bomba, altura de impulsión hasta el aparato más desfavorable, presión mínima del aparato más desfavorable, presión diferencial, pérdida por succión y pérdida por impulsión. Y un factor de seguridad que yo coloco. Entonces, sería ese TDH total menos la pérdida por impulsión, pérdida por succión, altura de impulsión del aparato más desfavorable y altura de succión de la bomba.
Entonces, esa es la presión que me está llegando al aparato más desfavorable, 13,92. Entonces, ¿qué sucede aquí? 13,92 metros columna de agua, esa es la presión que me llegará al aparato más desfavorable. Entonces, en los tramos, recuerden que estas son las pérdidas totales ya. Pérdidas longitudinales más los accesorios. Ese 13,92 yo le sumo el 0,465. ¿Por qué yo solo sumo y aumenta la presión? Porque esa presión es la que va a haber en el tramo de 1 a 2 antes de llegar al aparato más desfavorable. Porque recuerde que la pérdida va perdiendo presión mientras va circulando el caudal por la tubería. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se fijan, la presión está aumentando. ¿Y por qué está aumentando? Mientras más nos acercamos al equipo de bombeo, más va a aumentar. Porque saliendo del equipo de bombeo es que saldrá la presión de 21,02 metros por una de agua, porque es la que calculamos. Si ustedes se fijan, altura de succión hasta la bomba es más desfavorable, altura de impulsión, la presión mínima que la sacamos de aquí, de la tabla 4 del reglamento R008, del aparato más desfavorable. La mayoría son 5,7, pero si ustedes se fijan, si ustedes tuvieran un nódulo confusómetro, la pérdida, la presión mínima de flujo en ese aparato sería de 17,6 metros columna de agua. 1,25 PSI, que es lo mismo, libra por pulgada cuadrada. Entonces, por eso va aumentando, porque en cada tramo lo que hacemos es que le sumamos la pérdida que iba a haber en ese tramo. Y ya yo sé que en ese tramo, por ejemplo, en el tramo 3 a 4, hay una presión de 18,82 metros columna de agua. No sé si ya, me imagino que le deben de encontrar el sentido. Mientras más cerca de la bomba estemos, mayor presión vamos a tener. Mientras más nos estamos acercando al aparato más desfavorable, menos presión tendremos, porque la vamos a ir perdiendo por la pérdida longitudinal, más la pérdida por accesorio. Entonces, esta presión en PCI es la misma que en metro columna de agua, lo único en otras unidades. Por eso lo multiplicamos por 1,42 y prácticamente ahí acabamos la tabla. Esta tablita nos va a servir para calcular cualquier tipo de, sería el mismo método para calcular cualquier tipo de pérdida o para calcular cualquier tipo de diámetro de tubería, sea de caudal contra incendio, sea para piscinas, sea para agua caliente, para lo que sea. Es prácticamente el mismo método. Yo la tengo un poquito más avanzada, que ya yo la tengo configurada, que si yo le cambio con flama, me calcula la pérdida con flama, o si la quiero con Chase y Mane, si ustedes se fijan. Y así yo calculo la pérdida. Ustedes no tienen que hacer esta, con esto más que suficiente. Esto sí, tiene que colocarme las presiones indicadas en el aparato más desfavorable. Porque así ya ustedes saben en cada tramo cuál es la presión que hay y pueden saber qué aparato tendrá sobrepresión. Ahora, eso, si por ejemplo, para el edificio que ustedes van a calcular del que tiene 5 niveles más un nivel de parqueo, que son 6 niveles prácticamente, ustedes saben dónde o qué equipo o en qué tramo la presión supera los 42,40 metros por una de agua, que exige el reglamento R008. Entonces, ya ustedes saben que la pérdida de impulsión son estas, y ustedes podrían calcular la pérdida por succión abriendo otra casilla, por ejemplo así, indicarían, por ejemplo así, insertar, esto yo lo colocaría aquí, lo doy aquí, por ejemplo, trato de colocar lo mismo aparato aquí, 87, ok, ok, aquí está dando la velocidad porque vamos a poner a 1,5, no, con 2 que cumple. Por ejemplo, la pérdida de impulsión, ustedes lo único que harían aquí es que esta la dejan como equipo de bombeo y por ejemplo aquí dejarían tubería de succión, por ejemplo, ajustan el texto al equipo de bombeo.
Recuerden que los mismos aparatos con el mismo caudal que ustedes van a tener, la de impulsión y la de succión, todos los aparatos en este caso. Y lo único que ustedes tendrán que calcular es la longitud hacia la tubería de succión. Dígase, toma la altura de la cinterna más la longitud completa hacia donde esté el equipo de bombeo. Por ejemplo, en este caso, tendrían que tomar en cuenta esta longitud, 0.91, eh, mira aquí, 10.44, hasta llegar al equipo más desfavorable, hasta llegar al equipo de bombeo. Y le colocarían la altura, digamos que esa longitud nos dio 10 metros, 15 metros, qué sé yo. Recuerden que no lo pueden sumar todas, tienen que hasta aquí. Y esta me va a dar la altura, la pérdida de succión. ¿Por qué pérdida de impulsión nada más? Porque recuerden, hasta el equipo de C hasta el equipo de bombeo. Lo otro, la tubería de succión hacia el equipo de bombeo. Lo mismo cantidad de equipo, el mismo caudal. Lo único que ustedes van a calcular la pérdida que va a tener esa bomba ahí. Y en este caso fue de 1.69 metros columna de agua. Entonces, ese 1.69 viene de aquí. Mírenlo aquí como lo jala solo. Ustedes lo van a hacer así mismo, que lo jale solo. Pérdida de impulsión, ya lo jala solo. Igual, mírenlo aquí. Entonces, van a colocar, ya esto se le explicó, van a calcular entonces cálculo de presión en el sistema. La presión en el sistema va a ser, mira, la presión máxima va a ser 21.05 y la mínima es los 21.05 menos la presión diferencial de los 14 metros columna de agua, que son los mismos 20 PSI que estamos hablando. Que el presostato va a trabajar a 30, 50, 50, 70, 70, 90, así, con una diferencia de 14 metros columna de agua. Si nosotros colocamos ese metro columna, la presión diferencial en cero, miren cómo se pone igualita, la presión máxima con la presión mínima. Por eso son los 14 metros columna de agua. Para graduar el presostato. Si ustedes se fijan, eh, son prácticamente 10 PSI, 7.005 metros columna de agua, son 10.02 PSI a 30 PSI. Entonces, el cálculo de potencia del equipo de bombeo. ¿Cómo vamos a calcular el equipo de bombeo? Vamos a colocar esta misma tablita con ese mismo formato. Vamos a colocar el TDH. ¿De dónde sacamos el TDH? Ya lo venimos calculando de aquí. TDH 21.05. Simplemente lo jalamos, que funcione en automático. Recuerden que lo de color verde es lo único dato que podemos cambiar. Ustedes van a configurar su tablita para que funcione háganlo, funcione y realice los cálculos por sí solo. Por ejemplo, la altura de succión de la bomba. No, ahorita la colocamos también, la altura de succión de la bomba. No sé qué, cuándo fue que se le fue el verde. Esa va también. La altura de succión hasta la bomba. Entonces, quedamos aquí. Caudal de bombeo de agua fría en litros sobre segundo. ¿Dónde sacamos ese caudal? Ese caudal de diseño. Mirenlo aquí donde está. 4.43. Ojo con eso. No es ese caudal no es la sumatoria de todos esos caudales. Si ustedes se fijan, solamente el último caudal, que puede ser el de la tubería de succión o el de impulsión. En este caso debería ser el de impulsión, que es lo mismo. Pero esto, para que no vayan a sumar todos los caudales de diseño. Recuerden que los caudales se van sumando en los tramos ya por sí solos. Entonces, sumarlo todo sería duplicar la suma de caudales. Ustedes se fijan aquí. Solamente ese, porque aquí ya tenemos 87 aparatos en ese tramo. De 6 al equipo de bombeo. 87 aparatos que ya le calculamos un caudal instalado de 22.15 litros sobre segundo. Pero lo multiplicamos por el coeficiente, calculando el coeficiente de simultaneidad, nos dio 0.20. Otra cosa, el coeficiente de simultaneidad, el mínimo es 0.20. No puede ser menor de 0.20, por si acaso.
Si le da menos de 0.20, tienen que colocar 0.20 como mínimo. Aquí ya yo lo tengo, como le dije, que me lo calcula solo. Solo. Si ustedes saben un poquito más de Excel, van a poder calcularlo. Que con la forma redondeal, la herramienta sí conjunto. Ustedes se fijan aquí, mírenlo ahí, sí conjunto, abro paréntesis, prueba lógica, colocan la prueba lógica y así sucesivamente. Pero ustedes lo van a hacer como ustedes entiendan. Entonces, ese 0.20 multiplicarlo por los 22.47 que va instalado me da un caudal de diseño mínimo de 4.43. De ahí que sale los 4.43 litros sobre segundo. Entonces, ese 4.43 litros sobre segundo lo vamos a llevar a litros por minuto. Ustedes se fijan, no es más que multiplicarlo por 60 los litros por segundo y ya lo tenemos litros por minuto. Eficiencia de la bomba. La eficiencia de la bomba va entre un 65, 70, 75, 80, ese rango, no más de 80, en verdad, realmente. Entonces, la fórmula para calcular la potencia de la bomba está aquí. Potencia de la bomba, HM o la presión o el TDH, como dimos, por el caudal, por el peso específico del agua. El peso específico del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, pero no vale la pena ponerlo en la fórmula, si ustedes se fijan. ¿Por qué? Porque el caudal ustedes lo tienen en litros sobre segundo y necesitan llevarlo a metro cúbico por segundo, si ustedes se fijan. Entonces, al ustedes llevarlo por metro cúbico sobre segundo, lo que hacen es que lo dividen entre 1000. Miren, entre 1000 los litros sobre segundo para llevarlo a metro cúbico. Entonces, para después volverlo a multiplicar por 1000. Entonces, no vale la pena. Mejor directamente lo utilizamos en litros sobre segundo. Mírenlo ahí. 75, miren la fórmula ahí está. Caudal por el TDH, que lo calculamos, mírenlo ahí, dividido entre 76, que es una constante, por la eficiencia de la bomba, 75, 80. Este 2 dame redondeado. Esto es para redondeado a dos decimales, para que no me dé tantos decimales. Por ejemplo, miren, si yo aquí le pongo y le digo, ponme cuatro decimales, lo que me va a calcular cuatro decimales, y no quiero que me calcule tantos decimales, con dos es más que suficiente. Tiene que poner todo en cero. Este no. Aquí. Entonces, la fórmula es redondear más, abre paréntesis, colocan el número que quieren redondear. En este caso será la fórmula completa y le colocan la cantidad de decimales. Eso me da una bombita de 1.64 HP. Potencia de la bomba teórica en kilowatts, 1.22 kilowatts. Si ustedes se fijan aquí, equivalencia en valores, un HP es igual a 746 watts, que es lo mismo a 0.746 kilowatts. Entonces, cada vez que ustedes calculen una bomba, ustedes lo que van a realizar es lo siguiente, cuando vayan al suplidor, ustedes van siempre a comprobar con el suplidor que la bomba garantice el caudal y el TDH demandado, dígase la altura y las presiones. Que la altura, el TDH es la misma que la presión en metro columna de agua. Esto de sobrepresión no lo vamos a calcular así ya. Déjame terminar de aquí, que ya yo no lo calculo así. Las sobrepresiones. Las sobrepresiones las calculamos con estas dos columnitas que yo les mandé aquí. Ya ustedes saben qué tramo de tubería. Si esa tubería, por ejemplo, en uno de esos tramos llegara a 42, a más de 42.40 metros columna de agua que demanda el reglamento, entonces habría que colocarle una válvula reguladora de presión. Entonces, después de que calculen el equipo de bombeo, van a dimensionar el tanque hidroneumático con el método de volumen útil. El que el maestro le enseñó, Ignacio, le enseñó el dimensionamiento del tanque hidroneumático por el método de Angelo Gallizo, que la fórmula es esta. El volumen entre 30 por el caudal, entre N veces, dígase 6 a 10
para industrias y edificios de grandes alturas. N veces es la cantidad de veces de arranque, de 10 a 15, de 15 a 25, de 6 a 10, así sucesivamente. Vamos a calcularlo con el volumen útil mejor. Van a poner esa misma tabla, van a poner lo mismo nombre, caudal de bombeo, el caudal de bombeo en litros por minuto. ¿Dónde está el caudal de bombeo? Mírenlo aquí, 4.43 por 60, eso me da 265.80 litros por minuto, que es prácticamente lo mismo. Lo único que lo estamos llevando a minutos. Estamos seleccionando los números de ciclos. Estos ciclos, ustedes fijan, está del 1 a 25. De nuevo, esos son datos, un pliego de una lista desplegable para seleccionar. ¿Dónde lo hacemos? Datos, validación de datos. Seleccionamos una lista. ¿Dónde sacamos la lista? Mírenlo aquí. Usted lo hace en cualquier lado eso. Número de ciclo para la bomba. Colocan un lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 25 y ya. Y de ahí sale ese pliego. Así se evitan equivocarse. Y ya saben que 25 es el máximo. Entonces, tiempo de ciclo de bombeo en minutos. Miren la formulita ahí, si ustedes se fijan. El tiempo de ciclo es igual a una hora multiplicado por 60 para llevarlo a minutos, dividido entre n ciclos. En este caso, 5, por ejemplo. No es más que eso, señores. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. Si lo divido entre 5 veces que va a prender la bomba, 12 minutos. Cada 12 minutos va a prender esa bomba. Y le va a recargar el tanque. Aunque eso también depende del uso que se le dé el tanque. Porque esto es teórico. Si el tanque no se le da mucho uso, el equipo de bombeo casi no va a encender porque siempre va a mantener presión. Pero estos son los cálculos hidráulicos que nosotros debemos de llevar cualquier cosa que el nivel no exige para fines de aprobación de los planos hidrosanitarios. Entonces, ¿de dónde sacamos la presión máxima? Ya la sacamos aquí. Viene de dónde sacamos la presión máxima. De esta tablita que la calculamos aquí. Presión máxima. Y ya te sabe de dónde sale la presión máxima. Lo buscamos aquí. Presión mínima. Ya sabemos dónde sale la presión mínima. De aquí. Es lo mismo. 21.05 menos la presión diferencial. Si ustedes se fijan, lo que tiene que tener lógica los cálculos. Pero son los mismos datos. Presión máxima, presión mínima. Ustedes podían directamente copiarlo de aquí. 21.05. Y la presión mínima. Es más, mira, te lo vamos a hacer. Vamos igual a la presión mínima a copiar de aquí. Que es lo mismo. 7.005. Entonces, el volumen útil del tanque. ¿A qué va a ser el volumen útil del tanque? Ustedes se fijan. Sería igual al tiempo de ciclo del equipo de bombeo, que serían los 12 minutos, por el caudal de bombeo dividido entre 4. Mírenlo aquí. Esto, 12 minutos, multiplicado, mucho, multiplicado por los 265.80, dividido entre 4. Eso le va a dar 797.40 litros. El porcentaje de volumen útil a calcular, porcentaje de volumen útil sería igual a 90, es una constante, por la presión máxima menos la presión mínima dividida entre la presión máxima. Míralo ahí, ese porcentaje de volumen útil que nosotros vamos a necesitar. Recuerden que volumen útil es volumen de agua que nosotros vamos a necesitar dentro del tanque. Déjame acercarme aquí para que se entienda un poquito mejor. Dimensionamiento del tanque hidroneumático. El tanque hidroneumático tiene un volumen de aire completo. Míralo ahí. El volumen del tanque total es este, de este lado. Ahora, por el volumen del tanque total está compuesto por volumen de aire, que míralo aquí arriba, volumen útil y volumen de reserva de agua. Ustedes saben, cuando el agua entra por aquí a presión, la membrana va a comprimir el aire hasta aquí arriba el volumen de aire y ese es el volumen de aire que cuando la bomba salga, se apague, es el volumen de aire que va comprimido ahí, le va a devolver la presión al caudal, el cual llevará a los aparatos
del consumo de la edificación. Entonces, ¿estamos donde nos quedamos? Ok. Volumen del tanque. No, esta no es la fórmula aquí que nos quedamos. Porcentaje de volumen útil, entonces sería, ustedes se fijan, 90, que va a ser una constante. Presión máxima menos presión mínima dividida entre la presión máxima. Ya, y eso nos va a dar un por ciento de 59,84. Entonces, volumen del tanque total será, volumen del tanque total será en este caso, el volumen útil, que en este caso serían, mírenlo aquí, los 797,40 dividido entre el porcentaje de volumen útil calculado, que es 59,84, dividido entre 100. Eso me da 1.332,47 litros. Déjame poner un paréntesis, la coma. 1.332,45 litros. Llevado a galones, que no es más que dividido entre 3,78, me da un tanque de 352,50 galones de agua. Pero ¿por qué me da un tanque tan grande? Porque yo le puse ciclo bajito. Si yo quiero que el tanque me baje, déjame ponerle 15 ciclos, a ver cuánto me da. Me da un tanque, 110, un tanque de 117 galones. Vamos a colocarle un tanque máximo. Ya yo sé que, a ver, diferencia 20. Me da un tanque 88. Usted lo puede llevar hasta 25, dependiendo del tipo de proyecto. Máximo 25, ya ustedes saben que tiene que tener un tanque mínimo de 70 galones de agua. Comprar un tanque precargado, y entonces aquí ustedes indican, comprar un tanque precargado de, yo creo que son 80 que vienen, 80 galones de agua, de 80 galones. Entonces, rango de presión del tanque, en este caso, el rango de presión del tanque va a ser de 30 a presión máxima, 30 psi, mínima 20 psi. ¿De dónde sacamos ese dato? 30 psi y 10 psi. En este caso, siempre es bueno que la presión esté por 20 de diferente. En este caso debería ser 20 y 40. Para eso, entonces, vamos a ver qué hacemos. Bueno, la presión mínima que yo tengo aquí son 10 psi. En este caso, podemos hacer presión máxima, aumentarlo un poquito. Podemos aumentarlo, este 29 puntos, vamos a aumentar, vamos aquí, vamos a colocarle un factor de seguridad que sea de un 8% aquí, para ver cuánto me sube. Me da 31,05, 10%. Míralo ahí, míralo ahí cómo me subió ya. Pues ya yo lo tengo redondeado, decía redondeado a máximo. De 31,82 me lo redondeó, pues yo tengo a menos un decimal. Si ustedes se fijan, si le coloco, si no le pongo el menos, lo que hace es que me lo redondea a 31,90. Yo no quiero eso, yo quiero que me lo redondea a menos un decimal, que es después del punto. Por eso me lo redondea a 40, de 20 a 40 PSI. Es mata con 5, nada más que más con 6, porque ya pasa, me lo va a redondear. Entonces te van a poner el tanque a trabajar en rango de presiones de 40 a 20 PSI. Y hasta aquí llegó la práctica.